Hace pocos días se entregaban los premios Oscar en Hollywood, en los Estados Unidos, un acontecimiento que convoca a millones de personas alrededor del mundo. Y creo yo que esto viene a presentar no solamente el poder económico que el séptimo arte tiene, que efectivamente así es, pero que también viene a presentar el poder que tiene para tocar fibras íntimas que hay en el corazón y en el alma de cada ser humano. Las películas vienen a mover el corazón, vienen a remontarnos a algo. Y por eso, cuando uno ve una película, hay que verla de manera activa, sus diálogos, sus paisajes, su música, y no solamente de una manera pasiva. Uno, por ejemplo, esas películas musicales como Los Miserables, esas letras de esas canciones que yo personalmente vibro cada vez que veo y escucho la versión musical de Los Miserables, el La La Land, con la coreografía, con la historia, con el argumento, con el piano que aparece allí en La La Land. Solo remonta a uno a algo más allá, a un amor que está más allá. Ese es el poder que tiene la música, de mostrarnos virtudes, valores que hay que inculcar, enseñanzas que hay que mostrar. Es el poder del cine. Y les comparto que hace pocos días tuve la oportunidad de ver esta película A Complete Unknown, un completo desconocido. Y cuando escuchaba las canciones, se despertaba en mí algo que necesito compartirlo. Aquí escribí algunas cosas que lo voy a compartir, porque eh, es, tocó esta película fibras muy en mi corazón, muy en mi alma. Es una película de un director, James Mangold, americano. Y él dice que esta película es una historia de Bob Dylan, es un músico americano. Y que es una historia de Bob Dylan sobre lo que significa ser artista y encontrar nuestro lugar en el mundo. ¡Wow! Creo yo que son dos objetivos muy altos. ¿Qué significa ser artista? ¿Y qué significa encontrar nuestro lugar en el mundo? Hoy día creo que se ha despertado, y eso es algo bueno, ese deseo de ser artistas. Bueno, este director nos dice, estoy haciendo esta película sobre Bob Dylan para mostrar qué significa ser artista y qué significa ocupar el lugar en el mundo, partiendo de la vida de Bob Dylan. Bob Dylan es interpretado por el actor francoamericano Timothy Chalamet y junto con el director, con Mangold, duraron 5 años preparando esta película. Y es que las escenas donde cantan son cantos en vivo. Los instrumentos son de la época, de la década tal vez entre 50 a 80 más o menos, o 70. Los micrófonos son también de esa época. Los actores, por ejemplo, Edward Norton, Mónica Barbaro,
Mónica Barbaro, ella solamente sabía interpretar el ulele y a raíz de esta película comienza a aprender a interpretar la guitarra. Y por esto también se dice que es una película sobre la música en la que no hay adornos, no hay sincronizadores, sintetizadores, sino que es auténtico. La música era en directo. Y yo no sé cuántas tomas se hicieron para grabar los conciertos, para grabar las audiciones, en fin. Es una película entonces que viene a decirnos algo con la música y basado en la vida de Bob Dylan. Yo les confieso que no conocía prácticamente nada de Bob Dylan. Lo único que sabía es que en el 2016 había ganado el Premio Nobel de Literatura y esto había sido objeto de mucha controversia en ese momento. Lo único que yo sabía de Bob Dylan. Pues bien, cuando comienzo a mirar un poco, y lo digo aquí, lo escribí, en el 2016 él gana el Premio Nobel de la Literatura y la Academia Sueca dice que la razón por la cual un cantante gana el Premio Nobel de Literatura es por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana. Una nueva expresión poética. Y creo que cuando la Academia Sueca habla sobre el por qué le da el Premio Nobel de Literatura a un músico como Bob Dylan, creo que ahí dio en el clavo de por qué me tocó las fibras del alma, las canciones particularmente, aunque la actuación es, a mi modo de ver, es muy buena, porque es poesía. Y es que alguien ha dicho que la poesía es el medio, es un medio, es un medio para escuchar la voz interior y la voz de las cosas, de los acontecimientos, sintonizándola con la voz de Dios. ¡Qué maravilla! La poesía es un medio para acercarse a los valores interiores y comenzar una búsqueda por los valores permanentes como la empatía, la amistad, el amor, la justicia, la verdad, la bondad. Es un medio para buscar esos valores interiores y esa búsqueda de los valores permanentes, pero, repito, sintonizándolo con lo originario, con lo sagrado. Y es que me parece que Bob Dylan hace esto. Bob Dylan en la película aparece escuchando acontecimientos. El asesinato del presidente Kennedy, la guerra de Vietnam, y los convierte en canciones, pero los sintoniza con lo sagrado. Ser artista es esa capacidad, esa sensibilidad, no de escucharse a uno mismo, sino de tener la sensibilidad para escuchar al otro con O minúscula y al otro con O mayúscula. Y es que en Bob Dylan, él siempre ha sido una persona creyente. Él se ha llamado, él se ha autodefinido como creyente. A diferencia, por ejemplo, de personajes que hablan de la religión cristiana, pero no dan el paso por la razón que sea para presentarse como cristianos. Sobre esto, ahí en la descripción
dejo un video sobre lo que he llamado el cristianismo político. Pues bueno, Bob Dylan no ha tenido miedo a decir que siempre ha sido una persona creyente. Él es judío, pero en la década de los 80, a partir de los 80, repito, a pesar de que en toda su carrera hay una influencia espiritual, hay una influencia de las imágenes de la Biblia, pero a partir de la década de los 80 comienza lo que se llama la etapa cristiana de Bob Dylan. Y esto ocurre porque él lo narra en Tucson, Arizona, y por acá lo tengo escrito. Él en Tucson, Arizona, el 17 de noviembre de 1978, estaba en un concierto, allá en ese estado, en los Estados Unidos, en esa ciudad, Tucson. Y un fan le tira al escenario un crucifijo. Y él dice que lo levantó, levanta el crucifijo, lo guarda, se lo lleva, y que estando en la habitación unos días después, en el hotel del cuarto, siente una presencia. Y narro lo que Bob Dylan dice. Jesús se apareció ante mí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Había una presencia en la habitación que no podía ser nadie salvo Jesús. Jesús puso su mano sobre mí. Fue algo físico, lo sentí. Sentí todo mi cuerpo temblar. La gloria del Señor me tiró al suelo y me recogió. Y es que en toda la carrera musical de Bob Dylan ha habido este componente espiritual, pero a partir de los 80 hay una influencia directa, explícita, cristiana, bíblica. En esa época él compone canciones, por ejemplo, a Nuestra Señora, con letras como esta. Puedo oír una dulce voz que llama suavemente. Debe ser la madre de nuestro Señor. Al ángel de la guarda. Mi santo patrón está peleando con un fantasma. Siempre está en alguna parte cuando más lo necesito. Escribió una canción titulada Saved, Salvado, donde la letra dice así: por su gracia he sido tocado, por su palabra he sido sanado, por su mano he sido liberado, por su espíritu he sido sellado, he sido salvado por la sangre del Cordero. Y otra serie de, de, de discos, de composiciones eh, con ese tinte espiritual, religioso, bíblico. Él sufre muchas críticas a raíz de esto. Por ejemplo, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, él dice que eso fue una patraña de Bob Dylan. John Lennon viene a contrarrestar una versión de Bob Dylan de una canción que se llama Vas a servir a alguien, donde Bob Dylan dice: puede ser el embajador en Inglaterra, en Francia, te puede gustar jugar o bailar, te puede ser el campeón del mundo, pero al final vas a tener que servir a alguien, al diablo o al Señor. Pues bien, ante esto, John Lennon le responde a Bob Dylan con otra composición que se llama Tú sírvete a ti mismo. ¿Qué oposición? Uno, tú le tienes que servir, tarde o temprano tendrás que decidir si le sirves al diablo o al Señor. Y el otro, John Lennon, tú sírvete a ti mismo. Pero Bob Dylan siempre, y esto lo declaró en una entrevista que dio al Wall Street Journal en el 2015, dice que soy una persona religiosa, leo mucho las escrituras,
rezo y medito, enciendo velas en las iglesias. Y también dice que él ama la iglesia y ama la música sacra. Y también que ama la serie del Padre Brown, esta serie que escribió, el libro que escribió Chesterton sobre este sacerdote, el Padre Brown, detective. Bueno, ser artista es esa capacidad de ser sensible a escuchar al otro con O minúscula, con O mayúscula, sintonizar con lo sagrado, pero tener una relación con Dios. Y esto para ocupar nuestro lugar. San Pablo va a decir, he sido salvado por Jesús. Y Bob Dylan va a cantar, por su gracia he sido tocado, por su palabra he sido sanado, por su mano he sido liberado. La manera de ocupar nuestro lugar, siendo tocados por la mano de Jesús. Y Bob Dylan también dice que él, él cree en la inmortalidad de las almas, que unas van al cielo y otras al infierno, y que él cree que hay un estado intermedio, el purgatorio, que también cree en la plena validez entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en especial el Apocalipsis. Es esta poesía que se hace canción, o si se quiere esta canción que se convierte en poesía, pero por esta sintonía con lo sagrado. Es algo interesante, hay veces yo pienso que con, con estos bailes que pululan en todas las redes sociales, hay algo bueno, que es que se oye música y que se quiere bailar. Pero creo que eso viene a ser como la respuesta a algo más profundo que hay. Quiero escuchar música, quiero bailar. Y sobre esto hay una otra película que se llama Sueños de Fuga, muy buena también, muy buena. Allá hay dos personajes centrales. Andy, un prisionero que en un momento dado, allá en la prisión, logra poner música clásica, las bodas de Fígaro, y lo detienen y lo mandan al aislamiento, castigado por haber puesto música en la cárcel. Después de un tiempo sale del aislamiento y le preguntan sus demás compañeros que si ha sido difícil, y él dice, no, no fue difícil ese tiempo de aislamiento porque tenía la música en mi mente. Y dice, la belleza de la música es que nadie puede quitártela. Ahora se me viene a la mente una escena de esa película también, La vida es bella, donde hay una escena donde el papá del niño, no recuerdo ahora el nombre del personaje, el papá del niño, también logra poner música en el campo de concentración. Y esto es que necesitamos música. Tolkien ha dicho en su primer libro sobre el Señor de los Anillos en la creación que Dios, allá no lo llama Dios Tolkien, creo que lo llama Aviatar. Dios creó todo cantando. Y el pecado es esa desarmonía que entró en la creación. Pero la belleza de la música es que nadie puede quitártela. Y Bob Dylan pone música a esas cárceles de la humanidad. Vietnam,
el asesinato de Kennedy, la crisis de los misiles en Cuba, y viene a poner música. Y en ese diálogo en la cárcel de esta película Sueño de Fuga, hay otro preso, interpretado por Morgan Freeman, que se llama Red. Y Red dice que él tocaba la armónica cuando era joven, pero que perdió el interés y que no tiene ningún sentido tocar la armónica en la prisión. Y allí Andy le dice, no, en la prisión es donde más sentido tiene tocar la armónica, porque hay algo en cada uno que no se puede perder, que es la esperanza. Y la armónica es signo de esperanza. La música es signo de esperanza. Y por eso, esa capacidad que tiene la música para ocupar el sitio que nos corresponde, no nos dejemos quitar la esperanza. Y en esas cárceles, en esos lugares que parece que no tiene sentido poner música, al contrario, pon música. ¿Y a qué me refiero cuando digo pon música? Me refiero a que tú ocupes tu lugar, sintiendo, sintonizando ese lugar con la música de Dios. No dejes nunca de sintonizar el lugar donde estés, en las circunstancias en que estés, con la música del Creador. Mira, Bob Dylan, cuando gana el premio Nobel, pues la Academia Sueca escribe que ha creado una nueva expresión poética. Y Bob Dylan escribe una carta diciendo que cuando empezó a componer canciones de adolescente, pues pensaba en que sus canciones podían ser escuchadas en bares, en cafeterías o en teatros famosos de Londres o de Nueva York, que tal vez pensaría en grabar discos, en escuchar canciones en la radio, pero que dice, estoy a menudo ocupado en la búsqueda de mis esfuerzos creativos. Ocúpate en la búsqueda de tus esfuerzos creativos. La Madre Teresa de Calcuta dice, todos venimos con un talento. Ocúpate en la búsqueda de tus esfuerzos creativos. Y continúa Bob Dylan diciendo, a la Academia Sueca que le ha dado el Premio Nobel de Literatura, y haciéndome cargo de todos los aspectos mundanos de la vida. ¿Quiénes son los mejores músicos para estas canciones? Si estoy grabando esta canción en el estudio apropiado, esta canción tiene la nota adecuada. Poner música en tu vida es buscar poner tus esfuerzos creativos y buscar hacerte cargo de todos los aspectos mundanos de tu vida. Si tienes que cocinar, así como Bob Dylan, si estos son los que cantan bien, si esta es la nota, cocina bien. Y que si esto tienes más sal o menos sal. Si tienes que estudiar, estudia bien. Así llegarás a ocupar el lugar en el mundo. En la búsqueda de mis esfuerzos creativos y haciéndome cargo de todos los aspectos mundanos de la vida. Esto es un artista. Leonardo da Vinci se dice que era un observador de todo. Leonardo da Vinci fue un genio de la humanidad. No era un artista que nadie podía tocar, que se aislaba, que por allá lejano, no.
El artista es sensible. El artista quiere servir. Y es que por eso una de las canciones, ya lo dije, de Bob Dylan es al final vas a tener que servir a alguien. Una canción famosísima de Bob Dylan, Blowing in the Wind, flotando en el viento, donde dice esto: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces tienen que volar balas de cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Y esta canción, Blowing in the Wind, esta canción fue tocada por Bob Dylan ante Juan Pablo II y ante el cardenal Ratzinger en un congreso eucarístico en Bolonia, en Italia. Y Ratzinger queda tan impresionado de este momento que le dedica unas páginas de un libro que él escribió que se llama Juan Pablo II, mi amado predecesor. Y él dice que, bueno, que estaban allá en el Congreso Eucarístico y que comienzan a llegar las estrellas, dice Ratzinger. Y menciona específicamente en el libro que escribió Ratzinger, Juan Pablo II, mi amado predecesor, comenzaron a llegar las estrellas, Bob Dylan y otros cuyos nombres no recuerdo. ¿Y por qué me río? Porque otros cuyos nombres no recuerdo, estaba ahí Andrea Bocelli y Joseph Ratzinger, tan amante de la música clásica, un músico, sabe mucho de música, no recordaba el nombre de Andrea Bocelli, pero sí recordó el nombre de Bob Dylan. Pero ¿saben por qué? Es que esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque, y Ratzinger lo cuenta, porque él decía, porque Bob Dylan y Juan Pablo II tenían un mensaje totalmente diferente. Había razones para tener reservas, y estoy leyendo textualmente a Ratzinger, había razones para tener reservas y todavía las tengo acerca de si realmente fue correcto permitir que esta especie de profeta apareciese en el escenario. Eso debió ser un momento muy difícil para el cardenal Ratzinger, pero para Juan Pablo II. Y digo, cada uno debe buscar su talento, cada uno debe buscar su talento. Juan Pablo II saluda a Bob Dylan. Bob Dylan iba con un sombrero y se quita el sombrero. Yo creo que Ratzinger estaba, Dios mío, pero se quita el sombrero y ahí intercambian unas palabras. Y Juan Pablo II le va a decir a los jóvenes: un representante de ustedes. ¡Qué maravilla! Juan Pablo II. Aquí no hago un juicio de Ratzinger, no, simplemente estoy diciendo lo que ocurrió. Juan Pablo II, que también tenía esa vena artística, poeta, Juan Pablo II oyó a Bob Dylan, oyó a los jóvenes y le unió con lo sagrado. Y dijo: este que está cantando aquí es un representante de estos jóvenes que vienen a este congreso eucarístico. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Un representante de ustedes dijo que la respuesta a las preguntas de la vida está soplando en el viento, haciendo referencia a esa canción que acabo de mencionar, Blowing in the Wind.
Y continúa Juan Pablo II. Es verdad. La respuesta a las preguntas de la vida está soplando en el viento. Es verdad. No había una contraposición entre Bob Dylan y Juan Pablo II, el Grande. No había. Es verdad. Y continúa Juan Pablo II. Pero no en el viento que sopla y se lleva todo en remolinos vacíos, sino en el viento que es el aliento y la voz del Espíritu. Una voz que llama y dice, ven. Y es que en el lenguaje bíblico, espíritu es neuma, que puede traducirse como viento. Y Bob Dylan va a decir esto. Dice, no hay mucho que pueda decir sobre esta canción, Blowing in the Wind, excepto que la respuesta está en el viento. No está en ningún libro, película, programa de televisión o grupo de discusión. Está en el viento y está soplando en el viento. Muchas de estas personas modernas me dicen, ¿dónde está la respuesta? Pero no le creen. Pero todavía te digo que está en el viento y como un pedazo de papel inquieto tiene que caer un poco. Pero el único problema es que nadie recoge la respuesta cuando cae, por lo que no mucha gente puede verla y saberla y luego se va volando. Esto me recuerda a lo que dijo nuestro Señor sobre el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Escuchas su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Como un pedazo de papel inquieto está en el viento, por lo que mucha gente no puede verla y saberla. Y continúa Juan Pablo II, dice, citando la canción de Bob Dylan, me han preguntado, ¿cuántos caminos debe caminar un hombre antes de que puedan llamarlo propiamente hombre? Respondo, dice Juan Pablo II, uno. Hay solo un camino para el hombre, y ese camino es Cristo, quien dijo, yo soy el camino. Él es el camino de la verdad, el sendero de la vida. ¡Wow! Que ese encuentro de la cultura con la fe, con la iglesia. Es que cuando nos unimos, cuando sintonizamos con lo sagrado, cuando no tenemos miedo de decirlo, ocurren maravillas. Por ejemplo, Bach, al Mesías de Händel. Händel decía que él componiendo el Mesías, él decía, creo que he visto al cielo delante de mí, en ese aleluya, el coro, el aleluya. Creo que he visto al cielo delante de mí. Este Bob Dylan creo que tiene mucho que enseñarnos. Si quieres oír música, oye buena música que te eleve. Bob Dylan le gusta la música sacra y dice, me gusta ir a prender velas en las iglesias. Un artista ocupando su lugar en el mundo. Y porque ocupa su lugar en el mundo, puede desarrollar todas sus habilidades artísticas. Demos gracias a Dios por esta maravilla de la creación, por esta maravilla de la música, del cine, de las artes, de los artistas. Pablo VI decía, la iglesia necesita a los artistas. Sintoniza con la voz de Dios. Y vuelvo y te repito lo que dice
Bob Dylan. En esta carta a la Academia Suiza, busca tus mejores esfuerzos creativos, tus mejores, no tus mediocres, tus mejores esfuerzos creativos. Hazte cargo de todos los aspectos mundanos de tu vida y serás como el título de la película, A Complete Unknown, un completo desconocido para el mundo, pero para Dios eres un completo conocido. Él sabe de tus habilidades, Él conoce a lo que estás llamado, que es algo muy grande. Gracias por este tiempo. Simplemente quería compartir algunas cosas sobre esta película que creo que la voy a seguir viendo y voy a seguir escuchando las canciones de Bob Dylan. Que Dios los bendiga. Hola, si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir el video. Es una manera muy eficaz de ayudar en esta obra evangelizadora que tiene solo un propósito, que es que las personas se encuentran con el amor infinito de Dios. Cuento contigo, cuento con tu colaboración y con tu apoyo en esta obra evangelizadora. Que Dios los bendiga.